A finales de agosto, CIDH realizó una audiencia pública para medidas provisionales y supervisar el cumplimiento de la sentencia contra el Estado de Guatemala por la violación a los derechos a la vida judicial en prejuicio de Tirso Román Valenzuela Ávila y Hugo Humberto Ruiz Fuentes, tras fugarse de la cárcel El Infiernito en el año 2005. Sandoval y los defensores públicos de la familia de las víctimas pretendieron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara su restitución bajo el argumento que eso podría perjudicar las investigaciones del caso Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes. La Corte Interamericana estima necesario recordar que en la sentencia se pronunció sobre la violación al derecho a la vida por las ejecuciones extrajudiciales de los señores Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes y ordenó sus respectivas investigaciones, las cuales actualmente se encuentran en curso. En cambio, las medidas de protección solicitadas por las representantes se refieren al hecho específico de la destitución del exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro. En la resolución, la CIDH advierte que no corresponde adoptarlas, en tanto exceden la relación con el objeto de los casos bajo supervisión en términos de lo dispuesto, ya que se refiere a un nuevo asunto en que se alega la violación de diversos derechos. Aun cuando las representantes alegan que hay un nexo entre la destitución y las labores de investigación de los referidos casos ante la Corte, en el acto formal de destitución no se hace referencia a sus labores de investigación de los delitos contra los señores Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes, sino que se afirma que desobedeció una instrucción dada respecto de otros casos. Tales hechos y derechos son distintos a aquellos que se encuentran analizados en las sentencias de los casos Valenzuela Ávila y Ruiz Fuentes. Respecto a este nuevo asunto, por un lado, la Corte aclara que es a la Comisión a quien correspondería primeramente el conocimiento del asunto, sobre la base de los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50 de la Convención Americana. A este respecto, cabe hacer notar que los particulares legitimados por el artículo 44 para presentar denuncias ante la Comisión no pueden plantearlas directamente ante la Corte. Las partes han informado que en contra del acuerdo 2157-2021 de 23 de julio de 2021 se presentó un recurso de amparo y una demanda laboral. La Corte insta al Estado para que tales procedimientos y sus respectivas decisiones sean realizados en forma pronta. Cabe aclarar que al hacer este llamado, la Corte no está prejuzgando sobre los presupuestos del agotamiento previo de los recursos de la jurisdicción interna que establece el artículo 46 de la Convención Americana ni sus excepciones. Bueno, vamos a tratar de explicar de la manera más breve y sencilla cuáles son los procesos para poder acudir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Número uno, lo primero que se requiere es agotar todos los recursos en el país de origen, en este caso Guatemala. ¿A qué recursos? Aquí hay cuestiones desde lo laboral, ¿no?, que el exfiscal Juan Francisco Sandoval esgrimía. Entonces, eso primero pasaba a la parte administrativa de la Inspección General de Trabajo y luego a la parte de los juzgados de trabajo. Eso por una parte. Ahora, si hay o existen todos estos otros presupuestos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que si se investiguen, entonces está bien. ¿Qué es lo que pasa? Vas primero a la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí en Guatemala. ¿Para qué? Para poder acudir en conjunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión evalúa entonces el caso. La comisión es una instancia inferior a la Corte. Y entonces ya la comisión dice si esto debe seguirse investigando porque hay hechos que fundamentan las violaciones de derechos humanos. Al final de cuentas esto es derechos humanos, y entonces ya lo pasa, pero siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos y acciones legales en el país de origen, hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a dar una resolución que es vinculante definitivamente con el Estado, pagar un resarcimiento, hacer una restitución, cualquier cosa que mande la Corte. Pero si vas directamente a la Corte te lo van a rechazar, y esto cualquier lego en derecho lo tiene que saber, porque al final de cuentas es como que si quisieras en un proceso penal pasar directamente a la Corte Suprema de Justicia sin haber pasado por el juez de instancia y las salas de apelaciones. Sencillamente no se puede. Así es, esta es la explicación. Son procedimientos al final. La pregunta aquí es quién lo estará asesorando y por qué saltarse todos los procesos también, Julio. Sí. Pues bueno, parece que no conoce entonces esta explicación que nos has dado a conocer, porque... Grave.
Cualquiera diría, bueno, esto lo que va a pasar es va a ser un rechazo si se plantea entonces la situación. ¿Por qué? Porque no se han agotado aquí los recursos en el país. Y de hecho, en la resolución, la Corte Interamericana lo indica, ¿no? Es que así es. Pero ¿cuál era el objetivo del exfiscal? Bueno, yo creo que tratando de entender, ¿no?, el por qué se acude de una vez a la instancia última, suprema y máxima, saltándose las demás, que ya vimos que jurídicamente no se puede y la Corte por eso dijo, lo rechazo in limine, esto no lo puedo ver yo si no lo conocieron en todos los otros procesos. Lo que buscaba seguramente era la resolución que ya no es apelable, porque decía yo anteriormente que las disposiciones y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, ya no son apelables y se deben de cumplir. Pero al final de cuentas le salió mal esa estratagema ardid jurídico, no sé cómo llamarlo, porque la verdad que es un error muy de principiantes el hecho de no haber encontrado el camino correcto. Si pasas primero a la comisión, inclusive fíjate, Sandy, si antes de la Corte hubiera acudida directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igual lo rechaza, por lo mismo que aquí en Guatemala ni el amparo que interpuso ni la denuncia laboral han sido resueltas. Entonces por ahí es donde debe irse la situación. Y otra cosa que es de extrañar es que si en su momento pues vimos que tenía ahí colaboración directa con la PDH, ¿por qué entonces no acudió a donde tenía que acudir? Bueno, no lo sé, no tengo explicación. Yo solo sé el procedimiento jurídico. Que no procede entonces, ¿no? El punto era, y según se indica entonces en este documento, era que regresara a su puesto. Así es. Con ese fin entonces se estaba realizando, porque había sido un movimiento, indicaba que correspondía a otros intereses y quería regresar. Ya, pero también quiero entender algo, que tal vez estaba buscando una decisión política de lo que es jurídico, pero eso solo pasa aquí en Guatemala, no en otros países. Que en la Corte no te puedes esperar un resultado como esos, y hoy quedó evidenciado, ¿no? Y ahí está el resultado. Vamos con datos. Con mucho gusto, vamos a verlos por favor ahí en pantalla. A ver, Sandy. Cuando Juan Francisco Sandoval fue removido de su puesto en el Ministerio Público, se le señaló de constantes abusos y frecuentes atropellos de los cuales la institucionalidad ha sido objeto. También fue señalado en un comunicado ante los vejámenes de los cuales ha sido víctima, así lo decía el comunicado, la misma fiscal general, y ante la inminente falta de confianza en la relación se da por terminado el vínculo laboral. Esto, para entenderlo, hay que decir que es grave, ¿no? Porque tenemos que entender que nadie es eterno en los puestos, y si bien el exfiscal Juan Francisco Sandoval había llevado el rumbo y la dirección de la FESI por muchos años, pues también es válido que vengan renovaciones. ¿Por qué? Lo decíamos acá. Se va Juan Francisco Sandoval, pero el equipo de la FESI queda, ¿no?, íntegro. Entonces, también tiene que haber un poquito de confianza en el resto del equipo, porque si no, ¿qué capacidad instalada dejaste? Si no, ¿qué confianza le tenías a tu equipo? Pero también, fuera de esto, hay cosas de las cuales se le señaló por parte del Ministerio Público al exfiscal Juan Francisco Sandoval, de llevarse la evidencia y de llevársela a otro país, y esta evidencia presentarla en Estados Unidos, donde no hay ni jurisdicción ni competencia. ¿Qué es lo que se pretende con eso? No lo sé, es que la verdad esto se está queriendo hacer como se hace en Guatemala, hacer las querellas en la televisión, hacer las querellas de lo político cuando son netamente cuestiones jurídico-legales. Ahí está el problema. ¿Por qué no accionar ante los órganos competentes en el país? Porque es un tema nacional. ¿Por qué trasladarlos al tema legal internacional, al derecho internacional, cuando no tiene competencia tampoco y cuando no en las etapas, tú nos has explicado, Julio, no correspondía? Entonces, no comprendemos. Aquí lo más lógico sería que estuviera entonces en el tema laboral ya este asunto, que pudiera entonces presentar pues cuanto recurso quisiera, pero aquí en el país donde está el problema y donde lo tiene que hacer, ¿no? Porque aquí se tiene que resolver. Si finalizado el proceso pues no tiene ninguna respuesta favorable como lo espera, pues bueno, ya vas, si te vulneraron los derechos, porque eso es lo que se busca a nivel internacional, ¿no? Y está bien, no, nadie dice que no. El cumplimiento de derechos. Claro, nadie dice que no. ¿Por qué? Porque todo ciudadano guatemalteco tiene derecho a eso, pero o sea, es grave cuando tú eres un abogado, tienes experiencia, tienes conocimiento y no lo haces de esta manera. Inclusive en los recursos laborales que aquí se interpusieron, que eso sí es correcto, yo veo algo, aunque yo sé y todos lo sabemos, el abuso que se hace de los recursos de amparo, aunque el amparo es susceptible de toda materia, está bien. Yo creo que primero era lo laboral y después inmediatamente, si había algo que el fiscal Juan Francisco Sandoval consideraba que no estaba bien, pero ya en otro ámbito,
ámbito, digamos en el ámbito penal, planteas la querella directamente en el Ministerio Público. ¿O qué? ¿O significa entonces también que no solo a sus compañeros de la FESI, sino que a todo el Ministerio Público no se le tiene esa confianza? Porque esto también es un mensaje grave. Bueno, lo haces y después ¿qué haces? En la lógica, te vas entonces a la Procuraduría de los Derechos Humanos para ir a las instancias internacionales una vez que sí, ya se resolvió lo otro, pero tienes que hacerlo. Solo en Guatemala se sentó por varios años el mal precedente de que los casos se conocían no en lo jurídico, no en los tribunales, sino que en la televisión, y eso no es así. Todos los casos, sea quien sea, aquí puede venir cualquier ciudadano guatemalteco o alguien que haya sido funcionario público, se tienen que llevar en tribunales, porque para eso están. Bueno, pero también ante esta resolución de la Corte Interamericana existieron pronunciamientos. Yo quisiera que fuéramos a este punto porque la fiscal general también se pronunció entonces sobre este tema. ¿Qué dijo? Veamos, vamos a ver qué dijo a través de los datos, por favor, para que usted conozca también el panorama completo de lo que sucedió. Posteriormente, en un mensaje virtual, precisamente Sandy, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, se dirigió al pueblo de Guatemala. En ese mensaje, Consuelo Porras señaló al exfiscal Sandoval de constantes ataques de campañas de desprestigio en su contra. Porras destacó que la institución que dirige es respetuosa de la opinión pública, sin embargo afirmó que muchas de las opiniones vertidas no se comparten. El mensaje surgió, ya que después de la destitución de Sandoval de la FESI, él ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación internacional, sobre todo donde se ha referido hacia varios temas. Y yo creo que aquí también, así como es válido que el exfiscal Juan Francisco Sandoval agote todos los recursos aquí en Guatemala y los interponga y los siga y los querelle y ahí esté pues haciéndolos, también es válido si el Ministerio Público por su parte, como afirma que hubo abusos, que hubo algunos hechos que pueden ser delictivos, presente las pruebas y haga la denuncia correspondiente entonces hacia o en contra de Juan Francisco Sandoval, porque aquí las cosas, lo que vale no es la palabra, lo que vale es lo que se demuestra. Y bueno, decir algo o pronunciar algo es también muy fácil, Julio, pero cuando vemos, bueno, si hay elementos para perseguirlo legalmente, para que tenga algún efecto legal, entonces ese va a ser el punto. La palabra aguanta con mucho, Julio. Sí, pero correcto. Al final tenemos que ver entonces los hechos y todo esto. Si son conocedores del derecho, tienen que saber, ¿no?, que la legalidad se debe respetar y aparte de eso, confiar en la justicia. Confiar en la justicia. Entonces, aquí el mensaje es válido, ¿verdad?, porque nosotros aquí hacemos el análisis. Si usted, digamos, confía y está de acuerdo en lo que dice Juan Francisco Sandoval, está bien. Es válido si usted confía y está de acuerdo con lo que dice el Ministerio Público, la fiscal Consuelo Porras. Lo que no es válido es que esto se haga de una manera desordenada y al final de cuentas, si ustedes se dan de verdad cuenta de lo que ha pasado, es que hemos quedado una vez más como país, como sociedad, como sistema de justicia, literalmente en ridículo, ¿no?, ante una instancia internacional tan alta como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. He de destacar algo de la Corte. Primero, lo rechaza in limine porque no compete, pero si dice que hay elementos que están ahí descritos en esa denuncia presentada por Juan Francisco Sandoval, pues que deberán investigarse en Guatemala. Y yo creo que es lo correcto, ¿no?, porque la verdad es la que tiene que salir a luz en lo que compete. Y repito, si Juan Francisco Sandoval tiene elementos para hacer las estrategias jurídicas aquí en Guatemala, que las haga, y el MP, si tiene elementos para actuar en contra de Juan Francisco Sandoval, también que lo haga. Y una cosa más, que se investigue y que se sepa la verdad. Por supuesto, pero complicado también cuando no tienes a una de las partes en el mismo territorio, Julio, porque recordemos también la situación que se da, ¿no? Correcto. Eso va a ser difícil por un fallo, por ejemplo, que sea en contra del exfiscal. Sí, no está. No está. No está. Bueno. Entonces, que impera la verdad, y que la investigación también se pueda hacer, Julio, para que sepamos, bueno, qué es lo que está pasando, porque ya hay mucho show internacional, queremos saber la verdad y queremos entonces que se pueda iniciar el proceso legal. Ahí está, entonces la conclusión de este tema, y le pedimos por favor que usted no se aparte ni un momento, porque en breve regresamos con las importantes noticias de carácter nacional. Ya volvemos. Ya sabe que somos a la medida.